Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, lunes 28 de septiembre. Continuamos con su materia de química. A continuación les estaré explicando el video del día de hoy. El día de hoy van a necesitar su cuadernillo de química, su libro de química y su cuaderno Meraki. Como observaste en la actividad, las propiedades de los materiales varían en intervalos amplios. Sin embargo, estos se clasifican tomando en cuenta sus similitudes y diferencias. Así, probablemente colocaste en un grupo aquellos materiales que, como el refresco y el agua, adoptan la forma del recipiente que los contiene y en otro a los que tienen forma definida, como la goma y el marcador del pizarrón. ¿Qué propiedad de la materia utilizaste en esta clasificación? El estado de agregación. En tu curso de Ciencias 2 aprendiste que una diferencia evidente entre los sólidos, líquidos y gases es su forma. Los sólidos mantienen forma propia, en tanto que los gases adoptan la del recipiente que los contiene y los líquidos la de la porción del recipiente que ocupan, y que todos los gases tienen varias propiedades en común: comprimirse, ejercer presión sobre lo que los rodea, expandirse para llenar todo el volumen disponible y difundirse unos en otros. ¿A qué se deben esas diferencias o similitudes? De modo general, las partículas que forman una sustancia se organizan de diferentes maneras, dependiendo de las fuerzas de atracción entre sus moléculas o partículas, fuerzas intermoleculares. En algunas ocasiones, las partículas están más unidas como en los sólidos, por tanto, la distancia entre ellas será muy pequeña. En otras, como en los gases, las fuerzas de atracción son muy débiles, por lo que las partículas se encuentran más alejadas, y en el caso de los líquidos, estas fuerzas tienen un valor intermedio entre el sólido y el gaseoso, y lo podemos observar en la figura 1.10. En este caso estamos observando partículas o moléculas de un sólido, de un líquido y de un gas. Ahí estamos viendo que las del sólido están completamente organizadas. Las del líquido están un poquito más separadas que las de un sólido, pero las de los gases están por sin ningún lado. Y así es entonces que podemos observar tan simple y sencillamente un hielo o algo sólido que pues obviamente sus partículas están en el mismo lugar. Un líquido, al menos que estemos moviendo el envase donde se contenga, pues el líquido va a tener diferentes formas. Y un gas a simple vista no lo podemos ver, pero sí podemos observar que está por completamente disperso en el área donde nos encontramos. De ahí es que los estados de la materia tienen cambios. Sabemos que si yo tengo un líquido y lo llevo al congelador, este por ende va a solidificar y se va a convertir en sólido. Si yo tengo un gas y después de ser condensado, pues obviamente va a volver a su forma líquida. Si tengo un líquido y lo llevo a hervir, pues obviamente va a tener su proceso de evaporación y se va a convertir en gas. De ahí es que si pasa de gas a sólido, esto se llama deposición. Y si es de sólido a gas, se llama sublimación. Y si es de sólido a líquido, ahí hubo una fusión. También aprendiste que el estado físico de la materia depende de las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentren sometido el material. Por tanto, decimos que a temperatura ambiente y a presión normal, recuerden que aquí tenemos una presión atmosférica y la temperatura ambiente sería aproximadamente 22 grados. El azúcar es un sólido, el alcohol un líquido y el oxígeno un gas. Pero si se cambian estas condiciones, esto puede cambiar. Por ejemplo, el azúcar, si elevamos su temperatura, pues obviamente va a pasar de sólido a líquido. El alcohol, si bajamos su temperatura, va a pasar de líquido a sólido. Y así
en diversas cuestiones y condiciones ante los materiales que se encuentran en las temperaturas y condiciones normales. Recordarás también que una sustancia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, según la temperatura y la presión a la que esté sometida. Si observamos el eje de temperaturas del diagrama de fases en la figura 1.5, nos daremos cuenta que a temperaturas menores de 0 grados y a una atmósfera de presión, el único estado posible del agua es el sólido, y que a temperaturas mayores de 100 grados centígrados y la misma presión será gaseoso. Necesidad de ampliar nuestros sentidos. Como ya te habrás dado cuenta, estudiamos la naturaleza de la materia desde una perspectiva macroscópica, es decir, a partir de las propiedades de una masa razonablemente grande, que se puede oler, sentir, ver, tocar y probar. De este modo, por el sabor dulce reconocemos el azúcar, por el olor a huevo podrido los compuestos del azufre, por el color amarillo el oro, por su superficie fría el vidrio, por el sonido un metal, entre otros casos. Sin embargo, nuestros sentidos no son siempre lo suficientemente finos y precisos, sino que son subjetivos y a veces fáciles de engañar. Cuando decimos que el agua está fría o caliente, expresamos afirmaciones puramente cualitativas de la temperatura de los cuerpos. Habrá ocasiones en que esa información será suficiente. Por ejemplo, no es necesario saber cuántos grados de temperatura tiene el agua con que nos bañamos, pero habrá otras en que sí se requiere de información más precisa. Por ejemplo, ¿cuántos grados y décimas de grados asciende la temperatura de un enfermo? Asimismo, la sensación de frío o caliente depende de cada persona y de la situación en la que se encuentra. Seguramente, cuando metiste la mano derecha en el agua tibia, te pareció caliente, mientras que al introducir tu mano izquierda en esa agua te pareció fría. Por otro lado, no siempre podemos recurrir al sentido del tacto, pero tener un conocimiento cualitativo de la temperatura, por ejemplo, no es recomendable que para tratar de averiguar la temperatura de la llama de un trozo de madera que arde metamos la mano al fuego. Lo más conveniente en este caso es utilizar un termómetro para medirla. Y estamos observando la figura 1.12, donde está un termómetro infrarrojo, el cual es muy práctico ya que no requiere de contacto directo con el objeto, cuya temperatura se quiere medir. Basta orientar el instrumento hacia el objeto. La medida se visualiza en la pantalla. De lo anterior se infiere que no siempre podemos recurrir directamente a nuestros sentidos para identificar las propiedades de los materiales y que necesitamos, por lo tanto, utilizar instrumentos de medición y observación que nos faciliten llegar más allá de lo que nos permite el uso de nuestros sentidos. Es momento que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, saludo Meraki, fecha y nombre. El título es Propiedades físicas de los materiales, parte 2. El objetivo es identificar las propiedades físicas de los materiales. La actividad es la número 7. Acabamos de realizar la lectura de la página 32 a la 34 y ustedes en su cuaderno tienen que copiar y dibujar los estados de agregación de la imagen que les estoy mostrando y escribir 3 ejemplos de cada uno. Puede ser agua líquida, agua en hielo o agua gaseosa. Después, realizar las actividades de tu cuadernillo de las páginas 9, 10, 11 y 12. Por último, tienes que enviar por favor tus evidencias, tomar fotos de muy buena calidad de tu cuaderno de la actividad 7, de tu cuadernillo de las páginas 9, 10, 11 y 12, abrir un archivo de Word, insertar las fotografías, guardar el archivo en formato PDF y nombrarlo con tu nombre completo. Después, subirlo a la plataforma Luso y Educap en el espacio de la actividad número 7. No se les olvide subir su actividad a la plataforma.
Sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.